Bueno, entonces el tema que estaba pendiente era el shock. Desde el punto de vista de volumen, ¿no es cierto? Como ya dijimos anteriormente, el shock es un estado circulatorio en que la insuficiente perfusión de los tejidos conduce a una disfunción progresiva de los órganos, seguida de daño irreversible, y si esto persiste puede llegar hasta la muerte. Entonces, esta insuficiente perfusión, decíamos, ¿no es cierto?, que conlleva a una deficiencia de oxígeno a nivel de los tejidos, una deficiencia de sustrato, de glucosa y de otros nutrientes hacia las células, y por lo tanto dando lugar a daño progresivo de los mismos, ¿sí? Los órganos diana, ¿se acuerdan cuáles eran los órganos diana? Tenemos el riñón, ¿no es cierto?, el cerebro Pulmón. y los tres órganos diana, ¿cuáles son? Son pulmón, no, era cerebro, riñones y hígado. Se me ha olvidado. Van a consultar eso, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos diana que se dañan con la hipoperfusión? Las clases de shock hemorrágico, ¿no es cierto? Según ATLS, decíamos que hay 4 clases, ¿no es cierto? Desde lo más importante es de acuerdo a la pérdida de sangre, de 0 a 15%, o sea, menos del 15% de pérdida sanguínea es clase 1, del 15 al 30%, clase 2, una pérdida sanguínea del 30 al 40%, clase 3, y más del 40%, clase 4. ¿Cierto? Ahí prácticamente el paciente ya va a estar confundido, en shock, con una frecuencia cardíaca más de 140 latidos por minuto. La presión arterial va a estar casi muy reducida, ¿no es cierto? El pulso va a ser un pulso filiforme, casi que no se lo siente. La frecuencia respiratoria estará aumentada, en este caso, más de 35 respiraciones por minuto, y una diuresis muy escasa. ¿Cuál es la diuresis normal, José? En un adulto, la diuresis horaria. ¿Cuál es la diuresis horaria normal en un adulto? Buenas noches, Doc. Creo que es entre 1800 milímetros por 24 horas a 2000 milímetros. 2000. Y la diuresis horaria, cuando calculas la diuresis horaria, ¿cuántos son los valores normales? Si nosotros decimos diuresis horaria, significa que estamos calculando, ¿no es cierto?, por kilo de peso y por hora, ¿sí? Y esto la respuesta sería igualmente en ml por hora. ¿Cuánto es que debería orinar un paciente? A ver, Diego Reyes. Gladys. Roxana. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en el shock? ¿No es cierto? Reconocer que el paciente se encuentra en este estado. Tenemos que diagnosticar la hipoperfusión, la falta de oxigenación a los tejidos
identificar la posible causa, los problemas adicionales y algo principal, ¿no es cierto?, que debemos recordar que la hemorragia es la causa más común del shock en el paciente politraumatizado. Si nos referimos a la causa, no es que queremos referirnos a la hemorragia, sino la causa de la hemorragia, ¿sí? Si es interna o si es externa para poderla corregir inmediatamente. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Valorar bien al paciente. Cuanto a la fisiología cardíaca, tenemos que la frecuencia cardíaca, ¿cierto?, va a estar aumentada, va a ir aumentando de acuerdo al grado de pérdida sanguínea, de acuerdo al grado de clasificación de la hemorragia. Como dijimos, el retorno venoso va a estar disminuido. El retorno venoso, que es la sangre, ¿no es cierto?, que llega a la aurícula derecha, ¿sí? Y este tiene una presión de 0 a 12 milímetros de mercurio. La pérdida sanguínea depleta el volumen y por lo tanto disminuye el gradiente de presión. La contractilidad miocárdica también está débil, ¿sí? Debido a la falta de irrigación, ¿no es cierto? Que este es el otro órgano noble del corazón, del que estábamos hablando. Y en cambio la postcarga, ¿no es cierto?, debido a una vasoconstricción generalizada, que es una respuesta fisiológica del paciente, va a estar aumentada, ¿sí? Entonces, esto hace mucho más difícil la función cardíaca. ¿Qué sucede con la pérdida sanguínea? ¿Cierto? En primer lugar va a haber un aumento de la presión. Este aumento de la presión va a ser compensatoria. La causa, ya dijimos, es una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a ser progresiva, es decir, va a empezar en la piel, a nivel muscular y finalmente visceral, ¿sí? Es por eso que una presión arterial media menos de 60 milímetros de mercurio, ¿sí?, es muy grave ya para estos órganos viscerales, ¿sí?, especialmente para el corazón, el riñón y el cerebro. Entonces, ¿cuál es el objetivo, no es cierto, en el tratamiento del shock? Es preservar el flujo sanguíneo, ¿sí? Por lo tanto, debemos tratar de reemplazar el volumen rápidamente. Como dijimos al principio que esto lo podemos reemplazar, ¿no es cierto? Podemos utilizar cristaloides o coloides. En una emergencia deberíamos utilizar los coloides, que son los más recomendados. Luego utilizaremos los cristaloides y si la pérdida sanguínea es grave, bueno, ¿no es cierto?, debemos transfundir juntamente con concentrados de glóbulos rojos. Dentro de la historia de la transfusión sanguínea, antes se transfundía sangre entera, ¿sí? ¿No? Que debido a las múltiples reacciones que habían, reacciones de tipo inmunológica, por la presencia no había buena técnica para el lavado de los glóbulos blancos, por lo tanto había muchas reacciones y terminaba en hemólisis y no servía la transfusión. Entonces, se recomendó el uso de sangre, de concentrados de glóbulos rojos. Entonces, eso era lo ideal hasta recién pocos años, que nuevamente la tendencia es utilizar sangre total, porque las nuevas técnicas ya están. Ahora ya el filtrado de glóbulos blancos es mucho más preciso, ya no se pasan y, y- y con las pruebas que se hace de reacción antígeno-anticuerpo, la sangre es mucho más aceptada. Entonces está
Ahora nuevamente proponiendo sí, la administración o el uso de sangre total como una mejor alternativa. Doc, no se ve la pantalla. Ya lo vamos a compartir nuevamente. Gracias. Entonces, ¿qué sucede a nivel fisiológico, no es cierto, durante una pérdida sanguínea? Van a haber liberación de catecolaminas, ¿no es cierto? Va a haber un aumento de la presión diastólica, la presión del pulso va a estar disminuida, va a haber hipoperfusión, van a haber liberación de otros mediadores como la histamina, la bradiquinina, las beta-endorfinas, prostanoides, las citoquinas, ¿no es cierto? A nivel celular, como ya dijimos, si no hay una adecuada presencia de sustrato a nivel celular, ¿qué pasa? Se va a estimular, ¿no es cierto?, el otro mecanismo de producción de energía, que es el metabolismo anaerobio. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se vuelve en un círculo vicioso porque esto produce un exceso de todo metabolismo anaerobio produce hidrogeniones, ¿no es cierto?, provocando una acidosis metabólica. Entonces, consecuentemente, este círculo vicioso que ocasiona una hipoxia celular. Va a provocar edema a nivel de retículo endoplásmico, va a haber daño mitocondrial también por falta de sustrato. Hay lisis de los lisosimas. ¿Sí? Esta congestión, ¿no es cierto?, de líquidos dentro de la célula va a aumentar más el problema. ¿El tratamiento en qué consiste? Entonces, todo paciente que en shock debemos que colocarle, al principio ya dijimos, el reemplazo de volumen, ¿cierto? Con soluciones, con coloides, luego con cristaloides, sangre. Continuamos con oxígeno, ¿sí? Una ventilación adecuada, si el paciente ya viene en shock, ¿no es cierto? Por ende va a estar con un Glasgow menos de 8 y está indicado ya la colocación de un tubo más ventilación, ¿sí? Conectarlo a un ventilador. La resucitación de líquidos, ya dijimos. Entonces, según los estudios que se ha hecho a nivel celular, ¿no es cierto?, hay lesiones por la repercusión. Es decir, una vez que empezamos el tratamiento, también van a haber lesiones en el cuerpo de este paciente. Esto es debido a una reacción en cadena provocada por los metabolitos del oxígeno, que son altamente reactivos y dañan las membranas celulares. Es decir, los hidrogeniones que mencionamos anteriormente provocan este daño. ¿Cómo realizamos el reconocimiento de un estado de shock? ¿Cierto? Diagnosticando el colapso hemodinámico, diagnosticando la hipoperfusión, ¿cierto? Que lo podemos realizar con un simple oxímetro del pulso, mediante una oximetría. ¿Hasta cuánto es el valor normal de la oximetría? A ver, Anita, se quedó con ganas de participar. Se han ido todos, creo. Doc, 80, 100 serían. Porque creo que si te satura 70 ya está, ya.
No, Bajo. son más altos, creo que es de 90, Más de 100, 90, son 90. más de 90 es recomendable. Si más de 90% estamos en una oxigenación adecuada. Menos de 90 ya debemos considerar colocar oxígeno, ¿sí? Doc, una pregunta. Por ejemplo, el paciente, no sé si se enteró el que falleció de COVID, Sí, algo me enteré. Diga. estaba saturando 60, 70. A ver, no la escucho. Pueden mantenerse normalmente. ¿Qué tan real es eso, que se pueda mantener un paciente con saturación de 70, 80? Claro, hay pacientes, por ejemplo, con enfermedades pulmonares, que ellos ya, el cuerpo está adaptado a manejar oximetrías bajas, ¿no? Entonces, en ellos se puede considerar hasta 80 la oximetría del pulso, pero menos de 80 si ya no, ya necesitan oxígeno, ¿sí? No sé si ha visto algunos pacientes que deben andar con el tanque de oxígeno a todos lados, es por esta. Empieza a haber daño de los órganos y por lo tanto se requiere oxígeno todo el tiempo, ¿sí? ¿Sí se escucha? Sí, doc. Ya, bueno, ¿dónde nos quedamos por acá? Ya, entonces el reconocimiento del estado de shock, ¿no es cierto? También debemos diagnosticar las manifestaciones precoces. ¿Qué otras manifestaciones creen ustedes que va a tener un paciente en shock? Lo tienen que repetir algo que ya dijimos, ¿no? A ver, participen. A ver, Darwin. Puede presentar también alteración del estado de conciencia. Ya, ¿no es cierto? Alteración del estado de conciencia, ¿qué más? José, Sí lo mencioné. Taquicárdico, el paciente también puede estar taquicárdico. taquicardia, ya dijimos, taquicardia, ¿qué más? Taquineico. Taquipnia, ¿no es cierto? ¿Qué más? Oliguria también, doctor. Oliguria. La Se tensión puede arterial, que es lo principal. Menos de cuánto debería estar. Menor a 60 y menor a 90, doc. Ya, menor. 90 la sistólica y menor a 60 la diastólica. Ya, ¿no es cierto? Correcto. Entonces tenemos con eh, una presión arterial bien baja. Debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, las edades, ¿sí? Todo paciente, ¿no es cierto?, una edad, un joven, no hay mucho problema, pero los extremos de la vida son muy importantes tomar en cuenta porque son pacientes especiales. Por ejemplo, pacientes de la tercera edad, ¿sí?
pacientes con comorbilidades, recién nacidos, lactantes, tienen una fisiología diferente. Pacientes con marcapasos o que estén tomando fármacos, sobre todo para las arritmias, etc. Diferenciación clínica de la etiología. De lo que estuvimos hablando es del shock hemorrágico, ¿no es cierto? Pero hay otros tipos de shock que también se pueden presentar en un paciente politraumatizado, ¿no es cierto? Puede ser un shock cardiogénico. Otras causas tenemos el shock cardiogénico, el shock por neumotoras atención, el shock neurogénico y el shock séptico. El séptico sería ya una forma más tardía de un paciente, ¿no es cierto?, que ya lo tengamos algunos días hospitalizado. El cardiogénico puede ser por un trauma directo, ¿no es cierto?, al corazón, por un taponamiento cardíaco, ¿sí? ¿Alguien me dice qué es el taponamiento cardíaco? Bueno, el taponamiento cardíaco, sí les dije el otro día, me parece ya, es cuando a nivel del espacio pericárdico, ¿no es cierto?, entre la pleura parietal y visceral hay un espacio. Este espacio contiene un líquido, aproximadamente 50 ml, que recircula diariamente. En el taponamiento cardíaco, después de un trauma, es penetrante sobre todo. Si hay una lesión a nivel del miocardio o de un vaso sanguíneo, puede llenarse de sangre, ¿sí? En este espacio, lo que va a impedir que el corazón pueda expandirse, ¿sí? Entonces, el taponamiento cardíaco se manifiesta con la tríada de Beck, ¿sí? ¿Sí recuerdan en qué consiste la tríada de Beck? Sí, cuando ¿cierto? Ahí aumenta en cambio el retorno venoso y las venas yugulares se distienden, ¿sí? Los ruidos cardíacos van a estar apagados y va a haber hipotensión. Entonces, en eso consiste la tríada. Puede ser un shock distributivo cuando presente, como ya dijimos, el shock séptico, ¿no es cierto? Por septicemia, es decir, las bacterias ya están circulando por todo el cuerpo y van a provocar una infección generalizada. Puede ser a nivel cerebral, de órganos y todo, y por lo tanto van a circular todos estos, eh, estas catecolaminas que mencionamos anteriormente, provocando una vasoconstricción generalizada y provocando del resto todos los síndromes de signos y síntomas de shock. Neurológico, shock neurogénico también, ¿cierto? Después de un trauma de médula, puede provocarse este tipo de shock, ¿sí? Con una reacción vagal intensa, en cambio provoca lo contrario, ¿sí? Una vasodilatación exagerada y por lo tanto el retorno venoso va a disminuir la presión y la perfusión. Si no hay suficiente cantidad sanguínea a nivel de las arterias coronarias para que el corazón funcione, y por lo tanto su pulso va a ser, sus latidos van a ser muy débiles que no van a llegar a todos los sitios del cuerpo, provocando el
el shock. Aquí tenemos lo que ya estuvimos hablando, el hipovolémico o las otras causas que pueden haber, ¿no es cierto? Puede ser por un edema generalizado, por hemorragias, por quemaduras, hay pérdida también abundante de líquidos, ciertas drogas. El cardiogénico puede ser miopático, mecánico, o por arritmias también, ¿no es cierto? Falla cardíaca, también puede haber un shock cardiogénico. Obstrucción extracardíaca, es lo que acabamos de decir. El neumotórax a tensión. O el taponamiento cardíaco. El distributivo puede ser tóxico, neurogénico o séptico. En el shock cardiogénico, que va a haber una lesión miocárdica, puede ser taponamiento cardíaco, la embolia gaseosa, el infarto de miocardio, que podemos ver aquí. En el taponamiento cardíaco, ¿qué se puede realizar? ¿Sí? Se puede con una jeringuilla, una aguja ancha y un poco larga. Se puede puncionar al pericardio y aspirar, si es una medida de emergencia que se puede hacer, y aspirar la mayor cantidad de sangre que se pueda, y con eso el paciente se va a recuperar de una manera admirable, ¿sí? Si eso no es posible, podemos realizar una ventana pericárdica a través por debajo de la apófisis sifoide, ¿sí? Hasta llegar al miocardio, ¿sí? Con una herida, a través de una herida, de una incisión, que eso debería hacerse con anestesia local y en emergencia, ¿sí? Importante salvarle la vida del paciente. Otras causas que tenemos una embolia gaseosa. ¿Por qué se puede deber una embolia gaseosa? Causas que dicen, o embolia grasa, o embolia, o por un coágulo, ¿sí? Un trombo. Causas, a ver, digan causas. Una embolia gaseosa, doctor, tal vez podría ser por una perforación en un vaso cercano a, o sea, que también comprometa el pulmón y por el cual pueda ingresar aire, digamos, o también ser algo provocado como la inyección de aire a través del torrente sanguíneo. Sí, correcto. ¿Y a qué cantidad de aire debe irse, digamos, accidentalmente por un suero para que haya riesgo de provocar una embolia gaseosa? Quedan unos 3 mililitros, ¿no? Sí. No, es muy poquito. Eso van Yo a había consultar. escuchado que de 8 a 10 ml, doctor. Había leído, mejor dicho, que de 8 a 10 ml, pero no estoy seguro realmente. Bueno, consultan. Es un poco más, ¿sí? Claro, hay distintas bibliografías, pero es muy poco realmente. Normalmente el oxígeno sí circula solo. Recuerden que el oxígeno se transporta libre a través de los vasos sanguíneos. eh, un 10% aproximadamente. La mayor parte, claro, se transporta a través de la hemoglobina, ¿no es cierto? Ya. Entonces debemos determinar, ¿no es cierto?, cuando tengamos un paciente en shock, también tratar de determinar el mecanismo de la lesión, ¿sí? Con todas las causas que ya mencionamos anteriormente. Luego, ¿qué vienen? Los exámenes complementarios, ¿sí? Podemos pedir ahí una batería de exámenes básicos, ¿sí? Si tenemos a disposición hacer una gasometría. Sí, la gasometría tenemos que sacar sangre arterial, ¿sí? Para que sirva. Y la jeringuilla debe estar sin nada de aire, ¿sí? Porque ahí salen falsos negativos o falsos positivos. Ya. Lo siento que
¿Qué otros exámenes podemos realizar? Un electrocardiograma, por supuesto, de cajón. Y radiografía, si es que es de tipo traumático. Podemos dosificar también enzimas cardíacas si hay sospechas, ¿no es cierto?, de que sea de tipo cardiogénico. Vamos a analizar por causas, ¿no es cierto? El neumotórax a tensión. ¿Qué es el neumotórax a tensión? Es cuando ingresa una cantidad muy severa o una gran cantidad de aire en el pulmón, ¿sí? Hay dos causas principalmente, ¿sí? Una por lesión del tejido pulmonar hacia el espacio pleural. Recuerden que en el espacio pleural hay una presión negativa y por lo tanto el aire va a pasar fácilmente, ¿no es cierto?, que está a presión positiva en el pulmón. O a su vez por una herida, eh, una herida a nivel de la pared del tórax, ¿sí? Esta herida debe ser menor al diámetro de la tráquea. Entonces ahí entra, pero no puede salir. Si hace un efecto de válvula que entra aire, recuerden que hay presión negativa y por lo tanto succiona, ¿sí? Entonces se llena rápidamente de aire en la cavidad pleural y por lo tanto el pulmón no puede expandirse, ¿sí? Prácticamente no podría respirar el paciente. Otra causa son las bulas, ¿sí? Bulas son es una enfermedad donde se hace como una burbuja en el pulmón y tiene riesgo de reventarse, ¿sí? Es una causa de neumotórax espontáneo, ¿no es cierto? Neumotórax a tensión espontánea. ¿Esto cómo se va a manifestar? Con enfisema subcutáneo, si es por una fractura de una costilla. Va a haber la percusión del tórax, va a haber un himpanismo, así se va a escuchar como en el estómago, ausencia de ruidos pulmonares, ¿no es cierto? Van a estar muy disminuidos o van a estar ausentes. Y desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, ¿sí? Si el neumotórax, atención, es acá a la izquierda, ¿no es cierto? A la derecha se va a ver la desviación en una radiografía, la desviación de la tráquea. Shock neurogénico, ya dijimos, una de las principales causas es el trauma raquimedular. ¿Sí? Casi en todo paciente debemos tener mucho cuidado. Esté posiblemente fracturado, ¿no es cierto?, la columna, puede haber lesión medular. Y si hay lesión medular, podemos enfrentarnos a un shock neurogénico, ¿sí? Por eso es que en todo trauma raquimedular se aconseja administrar corticoides, ¿sí?, para evitar esto. Esto por un lado, y por otro lado, el disminuir rápidamente el edema a nivel de la médula espinal y se ha demostrado pues que sí disminuye el daño a nivel de la médula. Por lo general, el corticoide más adecuado o el único aprobado para el trauma raquimedular es la metilprednisolona. Ya, ¿cómo se va a presentar esta? Con hipotensión, sin taquicardia o vasoconstricción cutánea, la presión del pulso va a estar conservada y el paciente por lo general no responde a la terapia con líquidos. Shock séptico, paciente que llega tardíamente al hospital o a su vez ya está en el hospital y no se diagnosticó a tiempo alguna infección y se complicó, ¿no es cierto?, con una sepsis. Las manifestaciones de este paciente va a ser la hipotensión, va a estar febril, taquicárdico, vasoconstricción cutánea, oliguria, disminución de la presión
del pulso. Va a haber aparición precoz de volumen circulante. La taquicardia va a ser leve, piel tibia, rosada. Esto va a ser por la fiebre, ¿no? Presión sistólica cercana a lo normal y va a haber un aumento de la presión del pulso. Aquí tenemos la comparación de diferentes signos clínicos del shock, ¿no es cierto? Hipovolémico, séptico, cardiogénico, neurogénico. Entonces, la continuación, el shock hemorrágico, la causa más frecuente, ¿no es cierto? En el caso de trauma, la pérdida sanguínea aguda. Ya empieza a tener signos y síntomas, ¿no es cierto?, con la pérdida del 7% de peso corporal en un adulto y la pérdida sanguínea del 8 o 9% en un niño. Los efectos directos de la hemorragia sería el reemplazo de volumen según la respuesta al tratamiento inicial. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado de estos signos y síntomas que ya ustedes mismos los mencionaron. Los factores que influyen en la respuesta hemodinámica, esto tenemos que tener muy en cuenta, como ya dijimos, las edades extremas, ¿no es cierto? Los recién nacidos, lactantes o tercera edad. Debemos tomar en cuenta la severidad del trauma, el tiempo de que ocurrió el trauma, la atención prehospitalaria, si hubo una buena resucitación con líquidos, ¿no es cierto? Le colocaron el traje anti-shock, etc. El tiempo que demoró en llegar a la casa de salud, los medicamentos que utiliza el paciente también. Aquí está la clasificación, también que ya la vimos, y la posible resucitación con líquidos. Aquí no han considerado los coloides, pero para una emergencia ya en estado de shock, sí se debe utilizar primero los coloides, ¿sí? Porque eso nos aumenta rápidamente la presión y evita que haya hipoperfusión a nivel de los órganos. Pero la desventaja, si se acuerdan, la desventaja de los coloides, Santiago, si recuerdas la desventaja de los coloides, que ya hablé en una clase anterior. Bueno, los coloides serían un sustitutivo para el trasplante, la transfusión sanguínea debido a sus mayores propiedades, pero o sea, tiene beneficios, pero no completamente es superior a la transfusión sanguínea. Bueno, lo que les dije era que coloides suben rápidamente la presión, pero tienen la desventaja que rápidamente se pasan ¿cierto? Lo que tenemos que mantener el equilibrio es a nivel del espacio extracelular, ¿sí? Pero estos se pasan rápidamente al espacio intracelular. Entonces, si colocamos demasiada cantidad de estos líquidos, ¿sí? Vamos a terminar en un edema, ¿sí? Un edema de pulmón que es muy grave. ¿Cómo debemos considerar las pérdidas sanguíneas? Sí, algo que es muy importante, ¿sí? Entonces, un paciente que tenga una fractura de fémur, ¿sí? Puede tener una pérdida de hasta 750 ml. 1500 ml, perdón. De húmero, de 750. De pelvis, ¿cuánto será? ¿Cuánto creen que se acumula en la pelvis? Darwin, Ordóñez. Estoy muy seguro, Doc, pero debe ser más o menos también igual que en el fémur, unos 1500. Ya.
Ya una fractura de fémur es un poco más, ¿sí? Son de 2000 incluso hasta 3000 ml que pueden acumularse ahí, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? En la valoración de un paciente. Hacemos una maniobra, le presionamos a nivel de las crestas ilíacas y los otros dedos a nivel del pubis, ¿sí? Hacemos una maniobra de libro abierto, se llama. Si hay un clic, puede haber una fractura, o si hay dolor, también puede haber una fractura. Eso puede ser un signo muy útil inicialmente, ¿sí? De hecho, no va a poder mover las extremidades por el dolor, ¿sí? Bueno, en el abdomen puede acumularse, ¿no es cierto? Puede estar ahí toda la sangre, los 5 litros, en el tórax igual. Lo que ahí debemos aprender a diagnosticar es en una radiografía, ¿sí? Que es lo que más rápido se hace. Como les decía alguna vez, el FAST, ¿sí? Un estudio ecográfico que debería tener en emergencia, que ahora sí lo tenemos, claro que está en el sitio para las maternas, pero nosotros sí lo utilizamos en pacientes graves para diagnosticar líquido libre, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el manejo inicial? ¿No es cierto? Igual que todo paciente, que es el ABCDE, ¿no es cierto? La de AIE, son siglas en inglés, ¿no es cierto? La B de breathing, de ventilación. La C de circulación, la D de déficit neurológico y la E de exposición. Entonces, todo paciente debemos valorar, ¿no es cierto? Primero la vía aérea y ver que esté ventilando, que no haya ninguna obstrucción, no haya ninguna situación que esté ocluyendo la vía respiratoria, ¿sí? Sea las fosas nasales o la boca. Incluso en la mayoría de pacientes inconscientes, la lengua se puede ir a la parte posterior y provocar, ¿no es cierto?, una hipoventilación. Circulación con control de hemostasia, entonces aquí tenemos que valorar la presión arterial, ¿no es cierto? Control de hemostasia, si hay un sangrado externo, debemos controlarlo de forma adecuada. Todo paciente debemos realizar el examen neurológico, ¿no es cierto? Eso ya les dije alguna vez, debemos sabernos cómo valorar el glado. La exposición es que debemos, ¿no es cierto?, mantener la temperatura adecuada en la emergencia, en la habitación o en la habitación de pacientes graves. Y debemos, ¿no es cierto?, descubrir totalmente el cuerpo del paciente, pero de una forma rápida, valorarle, ¿no es cierto?, la parte anterior, luego la posterior, hacerle un rolling con mucho cuidado para valorar y cubrirle nuevamente, ¿sí? Lo importante es también, la exposición es con control de temperatura, ¿sí? Para evitar la hipotermia. Otras cosas que debemos tomar en cuenta, la dilatación gástrica. Si es que hubiera esto, toca descomprimir con una sonda nasogástrica. Siempre colocar una sonda urinaria, ¿no es cierto? Un catéter urinario, debido a que debemos, me dijimos, controlar la diuresis, ¿sí? Para diagnosticar los signos de shock, que era la oliguria. Anuria. ¿Cuándo llamamos anuria? A ver, Anita. Ana Carla. ¿Cuándo llamamos anuria? Cuando hay un volumen menor a 200 mililitros, creo que es lo... Dura 100, dice en la mayor parte del libro. Sí, me dio 100 ml por día, 100 un día. Sería anuria de 100 a 400
Otros libros dicen hasta 500, es oliguria, ¿sí? ml de orina por día. Y, ¿no es cierto?, de 1000 a 1500 hasta 2000, dicen algunos libros, es normal. Y más de 2000, ¿cómo se llama? Poliuria. Poliuria. Poliuria, ¿sí? Poliuria. Poliuria. Otra cosa que es importante, ¿no es cierto? El control de circulación. ¿Qué hacemos ahí? Colocar un acceso vascular. Por lo general se aconsejan colocar 2 accesos venosos. ATLS aconseja un catéter número 16, el cual no lo tenemos en nuestra casa de salud, por lo tanto se utiliza 2D 18, ¿sí? Una vía periférica, si es que está muy grave, puede considerarse una vía central, ¿no es cierto? Lo que más, las venas más utilizadas es la subclavia, la yugular. En último lugar está la femoral, ¿sí? Debido a que la región inguinal es un sitio contaminado y podemos llevar al paciente a sepsis, por eso casi no se aconseja colocar por vía femoral. La venodisección ya cada vez se hace menos, muchos colegas ya la discriminan que no se debe hacer esto, debido a que se pierde un vaso, que la venodisección se la liga, ¿no es cierto?, al extremo proximal del vaso, dejando el extremo distal, que es el que va a seguir circulando la vía. Pero al final se termina ya de hidratar al paciente, queda sin esa vena, queda inútil, ¿no? En vez de la venodisección tenemos que hacer el acceso central. En niños se puede hacer la administración intraósea de líquidos. En la terapia inicial con líquidos podemos empezar con bolos. Por lo general se aconseja colocar 1 o 2 lactatos de Ringer, como les decía, soluciones cristaloides, al momento que llega un paciente politraumatizado. Si no pasa nada, pásenle nomás a chorro. Se le dice a la licenciada que le coloque, le canalice una vía cuando llega un paciente grave y que le abra toda la llave, ¿sí? Entonces así está pasando. Ya dijimos, debe haber un buen acceso venoso y con un catéter número 18. Lo recomendado es, ¿no es cierto?, administrar soluciones tibias, ¿sí? Dijimos a 39 grados. Debemos utilizar soluciones isotónicas, que es el lactato de Ringer o la solución salina al 0,9%, que es lo que tenemos en nuestro medio. Administrar según pérdidas estimadas de líquidos y sangre, usar la regla del 3:1. Esto significa que si ha perdido 1 litro de sangre, ¿cierto?, debemos administrar 3 de líquido. Esa es la regla del 3:1. Evaluación de la resucitación con líquidos. Debemos determinar si responde o no responde, ¿cierto?, el paciente a nuestra administración de líquidos, cristaloides o sangre. Ya debemos diagnosticar en la sede de circulación si hay una pérdida de sangre interna. Si es que es así, toca llevarlo al quirófano. Si no es así, trasladarlo a UCI. Controlar la diuresis, una gasometría para controlar la situación ácido metabólica del paciente. En el shock leve, por lo general, va a haber una alcalosis respiratoria. En el shock grave va a haber una alcalosis ya metabólica. Debemos valorar, ¿no es cierto?, si hubo una respuesta rápida. Si el paciente respondió adecuadamente, quiere decir que ha perdido menos del 20%. Puede haber una respuesta transitoria en pacientes con pérdidas del 20 al 40% de sangre.
Y una respuesta mínima o nula ya cuando hay, ¿no es cierto?, un shock establecido. Debemos considerar una intervención quirúrgica, ya dijimos, si es que hay un sangrado interno, si puede ser torácico o abdominal. Esta es la respuesta inicial a la resucitación, ¿no es cierto? En esta tablita podemos ver estas respuestas que acabamos de ver. Si es que es rápida, quiere decir que la pérdida estimada de sangre ha sido baja. Una respuesta transitoria, una pérdida moderada, y hay una respuesta nula si ha habido una pérdida severa de sangre, ¿no es cierto? O grado 4, hemorragia grado 4, que era más de 40%. Restitución de sangre, podemos, ¿no es cierto?, utilizar concentrado de glóbulos rojos, ya dijimos, versus la sangre total. Se puede utilizar concentrados de glóbulos rojos, 3 unidades. Después de 3 unidades debemos colocar una unidad de plasma, ¿sí? Porque también, además de glóbulos rojos, se necesitan los factores de coagulación y proteínas que van en el plasma, para no concentrar mucho la sangre. Las soluciones calentadas siempre. La autotransfusión casi no se considera aquí. Lo que sí se puede considerar autotransfusión es, por ejemplo, cuando vamos a considerar pérdidas de sangre, entonces el paciente se le dice que done su sangre y la tengan guardada hasta el día de la cirugía, ¿no es cierto? Cuando es una cirugía electiva. Entonces, si pierde sangre, pues se le coloca su misma sangre, se le vuelve a administrar. Pero esto, ¿no es cierto?, para la autotransfusión ya debe considerarse mucho más antes. Otros consideran también autotransfundir. Por ejemplo, si abrimos un tórax y hay 2 litros ahí de sangre, esa sangre volverla a transfundir, ¿sí? Eso también consideran como una autotransfusión. O si encontramos en el abdomen también 1 o 2 litros de sangre, volverlo a transfundir. Esto se puede si es que no sea coagulado, ¿sí? Porque hay muchas veces que lo encontramos en la sangre coagulada que no hay cómo realizar eso. Vamos a considerar si hay alguna coagulopatía. Y también se recomienda administrar una ampolleta de gluconato de calcio. Consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento. Debemos tratar de aumentar la tensión arterial, ¿no es cierto?, para compensarla con el gasto cardíaco. En el anciano que vamos a tener una disminución de la actividad simpática, una disminución de la respuesta de las catecolaminas, una disminución de la capacidad de elasticidad cardíaca, va a haber depresión de volumen por su aterosclerosis. También la elasticidad pulmonar la tiene disminuida, ¿no es cierto?, el anciano. La capacidad de difusión igualmente va a estar disminuida y sus riñones ahí no van a estar funcionando adecuadamente. Entonces, en el anciano hay que considerar, no podemos administrar, por ejemplo, de entrada 2 litros de líquido, así como decía, en un paciente joven. Ello se puede considerar 1 litro, nomás porque podemos llegar porque sus órganos no están funcionando adecuadamente y podemos llegarlo a encharcar o provocar un edema, ¿cierto? Edema pulmonar, que es el más peligroso. Otras consideraciones es en los atletas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los atletas? Tienen una fisiología un poco diferente. Por ejemplo, en sus tiempos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama el marchista? Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, ¿no es cierto? Jefferson Pérez, ¿cuánto le calculan que tiene la frecuencia cardíaca él? ¿O cuánto es normal en él la frecuencia cardíaca? Normalmente la frecuencia sería de 60 a 100 latidos por minuto. En un Ya. atleta podría ser una bradicardia fisiológica, unos 50 latidos por minuto tranquilamente. Sí, correcto, ¿no es cierto?
Entonces ellos, debemos considerar eso, ¿sí? Ya en nuestra historia clínica, si es atleta, ¿no es cierto? Y está con una frecuencia cardíaca de 90, quiere decir que este paciente ha sangrado, ¿sí? Ha sangrado bastante. No es lo mismo que nosotros, ¿no es cierto? Que hacemos poca actividad física y está en 90, es normal, ¿sí? Pero en ellos, ¿no es cierto? La frecuencia cardíaca normal que es 50, tienen ellos normalmente una bradicardia. Si llega a 90, pues estamos ante un paciente grave. Entonces, todas estas consideraciones hay que tomar en cuenta. Igualmente en el embarazo, recuerden que también hay una hipervolemia fisiológica y por lo tanto no van a presentar mucha sintomatología. Si están tomando medicamentos, también hay que tomar en cuenta eso, sobre todo si está consumiendo beta bloqueantes, bloqueadores de los canales del calcio, insulina, diuréticos, AINES. Un paciente con lead traumatizado y además esté en hipotermia, pueden desarrollar una coagulopatía. Eso les decía, siempre repetimos esto, ¿no es cierto? El ambiente a nivel de la emergencia debe ser de temperatura, sí, poco tibia, ¿sí? Si podemos utilizar lámparas, soluciones calentadas o calefacción a ese nivel. Debemos considerar los pacientes con marcapasos, ¿sí? ¿Quién se nos ha ido ya de la... Nos ha ido Anita ya. Ya. Entonces, si la hemorragia es persistente, ¿no es cierto? Debemos seguir colocando líquidos, sangre, debemos monitorizar, ¿no es cierto?, la presión venosa central, exámenes seriados, ¿no es cierto?, de diuresis, Glasgow. Debemos tomar en cuenta los signos vitales, debe estar en monitoreo continuo. Debemos tratar de reconocer también otros problemas y la función cardíaca. Dice, ¿cierto? Todo paciente debemos evaluarlo y reevaluarlo, ¿sí? Son las evaluaciones seriadas, como decimos. No podemos solamente hacer la evaluación primaria y quedar ahí, ¿no es cierto? Por eso hay una evaluación secundaria y más evaluaciones seriadas. Debemos considerar otras patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto?, donde la presión venosa central puede estar alta. Igual ocurre si hay una vasoconstricción generalizada. En estos pacientes vamos a tener con la administración de líquidos un mínimo aumento de la presión venosa central. Puede disminuir también la presión venosa y por lo tanto debemos tratar de hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Eso significa que sigue sangrando el paciente. Conclusiones. La hipovolemia es la causa más frecuente del shock en la mayoría de pacientes politraumatizados, por lo que se requiere control inmediato de la hemorragia y restitución con líquidos y sangre, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos venido repitiendo ahí desde el principio, ¿no es cierto? Debemos tomar en cuenta que la sintomatología, ¿no es cierto?, para poder actuar inmediatamente, ¿sí? ¿Cómo actuamos con líquidos? Eso es lo más adecuado. Ya les digo, hagan canalizar una vía, dos vías por lo general, con un catéter número 18, que es el que tenemos en nuestro medio,
y que pase a chorro, ¿sí? Si es joven, los 2 litros pueden pasar sin ningún problema. Y si es anciano, solamente colocarle 1 litro e ir valorando. Claro, si no responde, pues tenemos que seguirle administrando líquidos, tratar de hacer el diagnóstico y si es pérdida sanguínea, pues al quirófano, y si no, a UCI. En nuestro caso debemos estabilizarlo, ¿no es cierto? Y referirlo al paciente. No queda otra porque no hay cuidados intensivos. Entonces, hasta ahí llegamos. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o algo que acotar, díganlo nomás. A ver, abran las Doctor, cámaras para la foto de... doctor, una consulta. Dígame. En caso del shock séptico, ¿cuál sería la forma más, o sea, de qué forma lo podríamos reconocer mejor? Porque leyendo mencionan que la septicemia, por ejemplo, es algo complicado de identificar porque no siempre presenta los mismos síntomas. Pero hay tal vez algún síntoma que nos haga pensar o que nos guíe más fácilmente a este criterio. Claro, eso mismo les manifestábamos al principio. En primer lugar, el paciente va a llegar tardíamente, ¿no es cierto?, a la consulta, por un lado, o es un paciente que ya está hospitalizado varios días, por un lado. Por otro lado, el paciente va a presentar, va a estar febril, ¿sí? Son los signos y síntomas que nos van a ayudar a hacer este diagnóstico. Como decíamos, va a empezar el paciente a estar con la piel caliente, rosada, muy diferente a los otros tipos de shock. Y con cultivo y antibiograma en sangre se va a hacer el diagnóstico. Entonces, para lo cual ya debemos administrarle antibiótico terapia. ¿Qué más dicen? ¿Alguien más quiere acotar? ¿Qué les iba a decir? Los de salud comunitaria sí entraron al aula. No, no había cómo entrar al foro de hoy día. No decía nada. Pero era que avisen, pues para... Pero no, Eso no, realmente lo queríamos avisar, doctor. No nos salía ningún foro, o sea, no sale que no estamos suscritos a ningún foro. Ya, bueno, mañana lo pueden hacer, sí, en el horario que es. Ya les voy a revisar. Esa plataforma está media, no Gracias, doctor. está funcionando adecuadamente, pero esperemos que ya para la próxima semana ya no tengamos inconvenientes, ¿sí? Como todavía están actualizando, es un nuevo Moodle. Antes estábamos con el 1.8, esta versión ya es la 3, entonces está mejorada. Ha cambiado, pero todavía no la avanzan a estabilizar, ¿sí? Por eso es que está fallando un poco. ¿Qué más les iba a decir? Mira, para el próximo lunes vamos a hacer un taller. Ya les voy igual al correo, revisarán los correos institucionales, ¿sí? Por lo general, los jueves revisen, porque hasta el miércoles ya voy a poner toda la programación para la siguiente semana. Entonces, para que consigan
consigan, si tienen esa tablita, voy a darles un taller de suturas, ¿sí? Para que consigan esa tablita de suturas. Si no la tienen, que la hagan o la manden a hacer, como sea. Se consigan un equipo de sutura también para hacer ahí los diferentes tipos de suturas. Ya, doc. Muchas gracias.